Bueno, muy buenas tardes a la última jornada del curso académica. Ya a partir de hoy lo que nos queda es la elaboración de la tesis y presentarla antes de la clausura. Bien, tenemos el gran lujo, que muy pocas veces lo hacemos, pero para profesores señalados, les volvemos a rogar que nos acompañen, y nuevamente tenemos a la doctora María Ángeles Muñoz del Gabinete de Presidencia, que bueno, nos dejó un poco en su anterior presentación con ganas de seguir más adelante, nos supo a poco, y por eso le rogamos que por favor que nos volviera a acompañar, cosa que le agradecemos muchísimo porque sabemos de eso. Muchísimas gracias, María Ángeles. Y también tenemos hoy con nosotros, que cerrará la última hora de clase, al profesor José Luis Martínez Ovejero, que ya puedo decirles que es el trending topic y que está en YouTube. Yo creo que se va a dedicar a hacer análisis y a cobrar publicidad, puesto que ya ha pasado ya los 50-60 mil visitas en su análisis sobre el presidente Trump y Macron, ¿no? Por lo cual ya le reconocéis todos vosotros, primero porque ya ha estado aquí con nosotros, y segundo porque le podéis ver en televisión habitualmente analizando los debates políticos o los personajes a nivel mundial. Bueno, pues dicho esto, comenzamos con la doctora María Ángeles Muñoz y su propuesta. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a dedicar esta sesión, que es breve, a una profundización sobre algunos aspectos que me parecen interesantes en relación a lo que vimos en la sesión anterior. Me gustaría que nos quedamos con ganas de un espacio de tertulia. Dado el tiempo del que disponemos, pues bueno, voy a intentar ser breve, centrarme en aquellos aspectos que puedan ser más relevantes de cara al auditorio también, y luego pues abrir un espacio de preguntas, de diálogo, de cuestiones que quedaron a lo mejor en el aire en la ocasión anterior, y bueno, pues poder mantener un intercambio de propuestas o ideas. Así que me gustaría darles el turno de que tuvieran la oportunidad de participar. Entonces, si no les importa, yo puedo levantar. Muy bien, pues nosotros... Y vamos a seguir, nos centraremos en algunos aspectos y otros nos vamos a pasar por ahí. Bueno, en la ocasión anterior, la sesión que compartimos, vimos a grandes rasgos, hicimos un análisis de la persona, de la figura de Schuman, como hombre de frontera, como político francés, crecido entre Francia, Alemania y Luxemburgo, un hombre de su tiempo, pero un hombre también por delante de su tiempo, ¿no? Un hombre que supo entender los problemas de la historia europea, su presente, y entender los problemas y las dinámicas de conflicto que, bueno, pues que estaban por venir si no se ponía fin a un proceso que parecía un ciclo continuo de enfrentamiento y de guerras fratricidas pues con el corazón de Europa. Schuman vislumbra un gran proyecto político de unidad política, del cual pues se dan unos primeros pasos a raíz de la fundación de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y del lanzamiento de la Declaración del 9 de mayo, que todos conocemos, ¿no? Más allá de este germen, que era una prueba, un ensayo sobre la viabilidad de un proyecto de integración, que ese es el corazón de su idea sobre la unidad europea, más allá de eso había toda una visión de cómo hacer Europa a distintos niveles, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, a nivel militar, de la defensa. Era una visión muy, muy amplia sobre una nueva forma de hacer Europa. Entonces, bueno, en este momento vamos a ver algunos aspectos de esta visión, ¿vale? Bueno, unas preguntas muy sencillas para abordar el tema es ¿por qué hacer Europa? Si Europa ya está ahí, ¿cómo hacerla? ¿Y para qué o para quién?
la esencialidad de Schuman, su esencialidad europea, la vimos en la ocasión anterior, ¿no? Todas las raíces europeas y su visión del hombre, su visión de la sociedad, de la cultura, un hombre profundamente religioso también, ¿no? Que tenía un concepto claramente comunitario y de servicio que marcó su visión, pero bueno, esto como lo vimos en la ocasión anterior vamos a pasar un poquito por encima. Estos son algunos aspectos que vimos. Hombre de frontera, yo creo que hay algún alumno que no estuvo en la ocasión anterior. Hombre de frontera, con una gran influencia de círculos intelectuales alemanes en su etapa en su paso por las distintas universidades en Alemania, donde estudió Derecho, hizo estudios de Derecho y sacó el doctorado. Y bueno, pues con una profunda inquietud filosófica también, o sea, estuvo en contacto, no solamente estudió y analizó, sino estuvo en contacto personal con los principales filósofos del humanismo antropológico y del humanismo también cristiano de su tiempo. O sea, no solamente estudiaba sus libros, sino que mantenía entrevistas, contacto con ellos y bueno, había una interacción de ideas y de praxis política pues muy interesante, tanto con él como con otros políticos de su tiempo. Como elementos esenciales. Cuando hablamos de Europa, es Europa en la visión de Schuman, ¿vale? Siempre vamos a hablar en términos de su visión. Para él, Europa es el resultado de un proceso de innovación política. ¿Por qué innovación? Porque Schuman hace en un momento determinado un análisis muy realista de la crisis de la democracia occidental. Ya en los años 40 y tantos, bueno, en los 50, ve con claridad que las sociedades europeas, las sociedades occidentales se enfrentan a una serie de retos, desafíos y problemas, en este caso estrictamente políticos, además de todos los demás, que les van a obligar a afrontar una reforma de su sistema político. Claro, sobre eso, que lo tenemos también muchas veces muy a la orden del día, en los debates, las tertulias, hace 50, 60 años era impensable, no se veía con tanta claridad. Bueno, pues él ya detectó esa fractura y anticipó la necesidad de una reforma que él consideró que se podía realizar en el plano europeo. Ahora veremos más adelante cómo. Y sometió la idea y el proceso a un análisis empírico, que este análisis se probó con la CECA. La CECA no era sino un inicio de un proyecto mucho mayor. Cuando decimos que lo gesta en 1942, hacemos referencia a aquel momento del que hablábamos en la sesión anterior, cuando Schuman está encarcelado y luego se evade y está en residencia vigilada y luego se escapa y está en clandestinidad pues en distintos puntos de la Francia libre. Cómo él idea esa reconciliación franco-alemana, que parece increíble cuando Francia está ocupada, ¿no? Y bueno, pues se toman por un loco, pero ya está pensando en los mecanismos de inversión de la situación europea a través de un inicio por la vía de la reconciliación, que también era impensable, ¿no? O sea, esa reconciliación franco-alemana era muy difícil de imaginar en el 42. Lo inaugura con la declaración del 9 de mayo y bueno, pues lo concreta en el 57 con todos los tratados y luego a partir de 1959, cuando empieza a hacer la labor de divulgación en las distintas universidades europeas, americanas, canadienses, bueno, se dedica a divulgar el proyecto pues que ha pensado tan someramente, ¿no? Y que ha puesto en marcha, que ha lanzado. Además fue primer presidente de la Asamblea Europea. Bueno, como vemos, la urgencia de Europa es evidente, ¿no? La división fratricida entre las naciones europeas obliga pues, a buscar un estadio de superación, pero esa división generada por los nacionalismos europeos se suma a una nueva división, que es el eje este-oeste, ¿no? Con la división entre pues, el mundo occidental, el mundo oriental, la tensión con la Unión Soviética, ¿no? O sea, se suma una nueva división, ¿no? El histórico y el nuevo. Pero es que a estos dos elementos se suma un tercer factor, y es la emergencia tras la Segunda Guerra Mundial, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, de factores sociopolíticos que llevan a las naciones
a una incipiente dependencia unos de otros, por motivos económicos, por motivos de inversiones, los procesos de independencia de las antiguas colonias requieren de una colaboración que todavía no está estructurada ni organizada, ¿no? Hay una serie de factores que indican que de una u otra manera las naciones contemporáneas se van a necesitar con más urgencia que en la etapa anterior. Y eso lo ve con toda claridad. O sea, él vislumbra de alguna manera los elementos básicos de la globalización y pensó que ante esos nuevos elementos y dadas las circunstancias por las que atravesaban las naciones europeas, era necesario y realmente urgente buscar una solución que diera respuesta a los tres factores, ¿no? O sea, una solución de conjunto, una cuestión bastante complicada, pero bueno. Esta es una frase suya, que la economía política estaba en curso de convertirse en una economía mundial. Él ya vislumbraba pues, la emergencia de las economías asiáticas, ¿no? El cambio de eje, ¿no? El peso pues cada vez más importante de Asia en los distintos temas de geoestrategia. Entonces era algo emergente simplemente. Hay un pensamiento, aquí lo esboza en cuanto al elemento económico, pero lo podemos extrapolar pues, a la defensa, a la política. Europa solamente va a ser capaz de afrontar todos estos retos desde una perspectiva comunitaria, desde una perspectiva común. Hoy imprimía un artículo, uno de tantos que salen sobre la necesidad de fortalecer el euro desde una perspectiva comunitaria, de crear un tesoro europeo sólido, ¿no? Todos esos déficits de unidad y de estructura más comunitaria, igual que son evidentes en el ámbito económico, pues lo vemos en el área de la política exterior, de la defensa, ¿no? Una serie de necesidades que arrastramos a falta de haber consolidado una comunidad europea y que en el origen ya estaba previsto que era la vía, ¿no? La vía de avance y la vía de trabajo. Ahora veremos también por qué la necesidad de la perspectiva común. El concepto de Europa, decía Schuman que encerraba el valor de un programa, que en sí es un programa, pero realmente del término, que es un concepto, un modo de vivir, unos valores compartidos, una historia compartida, unos retos comunes, un esfuerzo común, aun cuando ahora vivamos en una unión en la que los estados tienen más peso quizá que el conjunto de las naciones, ¿no? como comunidad. Pero sí es verdad que todo eso es un proyecto en sí mismo, ¿no? Y que bien orientado, trabajado en los distintos ámbitos, pues es una oportunidad. Igual que la idea de Europa había sido pues, origen o punto de conflicto, pues esta inversión de términos de la que hablábamos, en su modo de entender la realidad política, le da un cambio de 360 grados, ¿no? Europa es el futuro de las naciones europeas. Y desde una perspectiva diferente. Schuman hablaba del valor de la superación de los mecanismos psicológicos de las naciones. Decía que, que la reconciliación o la superación de los grandes problemas, los enfrentamientos políticos, entre naciones estamos hablando, se daban por una falta de flexibilidad y por un enconamiento en determinadas situaciones que a nivel político no se habían sabido resolver. Entonces, Europa, en la realización del proyecto comunitario, Schuman abre un camino de una propuesta de un nivel diferente, que va a ser muy comprensiva con estas resistencias, reticencias psicológicas nacionales, y va a ser un proceso que él lo llamaba pues pragmático y gradual, del paso a paso, para ir superando los distintos escollos e ir construyendo este proceso de unidad a base de prueba-error e ir avanzando sobre un terreno ya cada vez más sólido. O sea, es un proyecto progresivo, no es un proyecto de construcción de conjunto, como en algún momento pues, se ha pretendido o a lo que se ha aspirado y por supuesto se ha fracasado, porque nos hemos dado de bruces pues, con estos elementos que él tenía muy claro por su experiencia personal,
pues que iban a ser una dificultad clara en el proceso de construcción. Bueno, entonces, atendiendo a los criterios de los mecanismos de resistencia psicológica y las características de cada nación, y adoptando una perspectiva de flexibilidad, un proyecto también flexible, ¿no?, a la hora de crecer, a la hora de, bueno, pues de valorar, de consolidar, de abrir nuevos campos de trabajo, pues pensaba que era la vía idónea. Un proyecto flexible, con un sentido práctico y, bueno, con un despliegue de medios en el origen, eso lo probó en la CECA, para materializar una mentalidad nueva, que esta mentalidad nueva es la mentalidad de la comunidad. Lo vamos a ver más adelante, pero lo puedo discitar ya. O sea, en la comunidad, todos, o sea, las naciones implicadas aportan lo mejor de sí mismas en beneficio de los demás, pero además en beneficio propio. Y entonces se genera un mecanismo de solidaridad que fortalece al conjunto, y cada nación, aportando lo mejor de sí mismo, también se ve beneficiado, porque sale fortalecido en la aportación de ese elemento específico que como nación puede aportar. Es una cuestión fácil o complicada, según se quiera entender, pero es verdad que implica una mentalidad nueva, un nuevo modo de pensar, ¿no?, que ni estaba probado, ni... Bueno, y el nacionalismo realmente, pues bueno, es enemigo de esta mentalidad, porque el nacionalismo no deja de ser la sobrevaloración de lo propio en detrimento de lo de los demás. Por otra parte, la comunidad choca con un elemento importante de los europeos, que es el individualismo, ¿no? El profundo individualismo que nos marca dentro de nuestra propia nación, pero entre naciones, ¿no? Entonces, esta nueva fase y este nuevo nivel comunitario nos hace salir, ¿no?, da como un salto, ¿no? Es un salto psicológico a nivel social, a nivel político, y supera un escollo, pues bueno, que nos ha llevado, pues, a situaciones no deseables a lo largo de nuestra historia. Luego, Europa se hace a través de hombres políticos adecuados para esta nueva situación. Ante los nuevos retos y desafíos que Europa tenía que afrontar, Schuman decía que Europa necesitaba de políticos capaces, políticos formados, políticos con una inquietud de servicio a la comunidad, pues importante. ¿Por qué? Porque se iban a enfrentar a una serie de problemas que obligaban a dejar a un lado, pues, lo que son las aspiraciones personales, o bueno, pues el haber ascendido a puestos, pues, por criterios que a lo mejor no sean la estricta profesionalidad o el aumento de competencias profesionales, todas orientadas al buen gobierno, ¿no? O sea, la creación de Europa implicaba la formación de líderes políticos, que en el caso del origen de las comunidades se da. Los padres fundadores fueron hombres, pues, de un gran arrojo, hombres excepcionales que supieron responder a las necesidades de su tiempo. No sé si tanto como ellos, pero bueno, sí que es verdad que estamos necesitados de buenos políticos, ¿no? Hay un elemento que desde el primer momento marca este proyecto en cuanto al acercamiento o separación, y es la relación con Reino Unido. Integrar o no al Reino Unido en Europa, pues era una disyuntiva que se presentaba. O sea, la relación con Churchill era buena, pero es verdad que, bueno, pues que tenía, o sea, la visión de la insularidad británica, el peso marcado de, pues, la Constitución no escrita, de una comunidad de valores heredados, marca unas diferencias notables respecto al pensamiento y el funcionamiento continental. Entonces, Schuman, respecto al Reino Unido, decía que era necesario colaborar en la medida de lo posible e involucrarlo en todos los proyectos y, a ser posible, integrarlo en el proyecto, pero no contábamos con las garantías de que eso fuera a ser permanente, ni que Reino Unido llegara a pertenecer a esta comunidad como un miembro de pleno derecho. ¿Por qué? Por su propia visión, mucho más independiente
que el carácter continental. Previendo esa situación, no aspiraba a una integración, no era un elemento tampoco, y además no era un elemento definitorio para el proceso de construcción europea. Y además decía que Europa tenía que seguir su camino, tuviera en el barco o no al Reino Unido. Entonces esto, de cara a la situación que estamos viviendo, por la que estamos atravesando con el Brexit, pues también abre, ¿no?, un espacio de luz, si lo queremos decir de esa manera, porque es verdad que Schuman decía que Europa tenía que seguir un norte muy determinado, un camino muy determinado, ir sumando fuerza en la medida de lo posible con sus socios regionales, aspiraba a traer al Reino Unido, pero sabía que era muy difícil que formara parte de un proceso de integración, puesto que el proceso de integración, según Schuman, es un proceso de carácter irreversible, que no tiene marcha atrás. Esto, tras la fundación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, rompió esta visión de Schuman, porque el artículo 50, que abre la posibilidad de salida, pues es una quiebra en esta visión. ¿Por qué? Porque no estamos completamente marcados en un proyecto de integración, que es a lo que inicialmente íbamos abocados, ¿no? Ahora es un proyecto de una unión entre Estados, ¿no? Es de un carácter compatible, pero no totalmente responde a la originalidad de la visión schumaniana. Bueno, entonces, diferencia de espíritu con Reino Unido, de tradición muy nacional, y bueno, pues con un futuro abierto e incierto en ese sentido. Ya hemos hablado de las dificultades de orden psicológico, del principal escollo para Europa, que era el propio nacionalismo de las naciones europeas. Schuman analiza las referencias de las organizaciones internacionales vigentes en aquel momento, la Sociedad de Naciones, luego la ONU, basadas en un elemento que para él no era una solución en Europa, que es el intergubernamentalismo, es decir, pues organizaciones basadas en la relación entre los distintos gobiernos. ¿Se puede llegar a acuerdo? No se puede llegar. En la ONU existe un derecho de veto que hace inviable adoptar pues, soluciones completamente eficaces. Es un organismo necesario, según el pensamiento de Schuman, pero no resolutivo y no eficaz. Bueno, esto tenemos casos sobre la mesa, ¿no?, en el panorama internacional, que bueno, pues la labor de la ONU está en un terreno político de concienciación y de diplomacia intergubernamental, pero no de solución, ¿no?, de los problemas relacionados con los conflictos internacionales. Entonces, comparativamente dice, no, Europa tiene que engendrar un proyecto de soluciones eficaces. O sea, lo que Europa necesita es ser un referente de eficacia. Entonces, para él la eficacia, y la CECA en esto es la prueba que demuestra que estaba en la buena línea, porque fue un éxito y se ajustaba a todos estos parámetros, pues bueno, le da la razón. La vía europea tiene que ser una vía con una línea política de búsqueda de la eficacia en la resolución de los conflictos. De hecho, el propio proyecto europeo nos da la razón, porque se puso fin a los conflictos encadenados, ¿no?, a las 3 guerras europeas más recientes. Y esto que entramos ya en como un poco lo complicado, ¿qué modelo, no? O cómo hacer esta Europa política. Bueno, pues toma de referencias el federalismo, ¿no? Tenemos el federalismo americano, el constitucionalismo, o entender la creación de Europa como un nuevo Estado por encima de los Estados, ¿no?, un superestado, un gran Estado. Bueno, pues ninguna de estas formas vigentes se ajustaba a la visión que tenía. Porque ninguna, no por un rechazo arbitrario, sino porque ninguna respondía a las necesidades y a las características de las naciones europeas. Eso en cuanto a modelos. Ahora veremos cuál es la solución. En cuanto a precedentes o análisis de ideas que estaban en auge en aquel momento o en años anteriores, se analiza los presupuestos de Kudenov-Kalergi a través del proyecto Pan-Europa, las propuestas políticas de contemporáneos y algunas realizaciones. Bueno, pues tenemos el Pacto de Bruselas, el discurso de Marseille también lo tuvo en cuenta, pero
no es lo más importante. El Consejo de Europa, o sea, como centro de pensamiento y de propuestas, le parece interesante, pero bueno, al ser una asamblea de carácter exclusivamente consultivo, pues tampoco daba ese carácter de resolución que necesitaba para, bueno, pues para dar respuestas a los problemas europeos. Churchill piensa en unos nuevos estados, no hablaba de los Estados Unidos de Europa. O sea, eso hay algún discurso que se puede recuperar de las palabras de Churchill. La Federación Europea de Noel Henry, el proyecto de Pacto para la Unión, bueno, este es otro menos relevante. Vamos a pasar por aquí. Rescata la llegada del Atlántico Norte, el Benelux. Para él es una experiencia muy positiva. Todo esto son ideas que estaban en circulación, proyectos, todos de carácter de unidad, pero ninguno se acercaba pues a lo que él estaba gestando. El Benelux es interesante porque por el tamaño, son 6 países, todos muy próximos unos de otros, que permiten una conexiones, una conectividad económica, social, de intercambios pues de mercado, de todo tipo, ¿no? O sea, permitía hacer un círculo, ¿no?, cerrado de, bueno, pues sobre todo de contacto, de interacción y de gestión común, con un éxito evidente. De hecho, en las instituciones europeas, cuando se habla con funcionarios que ya llevan muchos años o que están a punto de jubilarse, algunos belgas o luxemburgueses, yo les oí decir, el Benelux, l'Europe des 6, ¿no?, la Europa de los 6, qué bien vivíamos entonces, ¿o qué? ¿Por qué? Porque funcionó muy bien, realmente es un proyecto que dio mucha luz a Schuman. Entonces, analizando los elementos positivos y negativos de todos los proyectos que estaban sobre la mesa en aquel momento, él además marcado por la visión del tomismo que analizó durante sus años de juventud y luego, pues bueno, como adulto durante largos años estudió la suma teológica, él está muy marcado por la visión de la comunidad y en torno a la idea comunitaria piensa la idea europea. Centrada como mecanismo esencial en la cooperación, ¿no? La cooperación va a ser el mecanismo que permita avanzar y superar los escollos psicológicos y que nos llevará en pasos progresivos a una federación europea definitiva. ¿Bajo qué forma? No lo sabía, no llegó a definirlo. Schuman no dijo vamos a hacer una Europa así, pero sí que vamos a llegar a un estadio donde podamos integrarlo todo realmente, progresivamente, siempre a través de los lazos, los mecanismos de solidaridad y de cooperación permanente, generando una obra colectiva, o sea, una obra de todos. Schuman, cuando piensa en comunidad, está hablando en comunidad económica como primer paso, porque era lo más fácil, comunidad cultural, en la que no existe la integración, porque las características de cada nación son diferentes, con unos elementos similares y otros no. Es el único campo en el que no cabe la integración, el cultural. Comunidad política, a través de la creación de una nueva estructura política que integre a las naciones europeas en este nuevo proyecto, que va a ser un proyecto de supranacionalidad que está por encima de las naciones. No un Estado para los Estados, sino un nivel por encima de los Estados, que realmente ese ha sido uno de los principales escollos para realizar el proyecto comunitario. ¿Por qué? Porque los Estados se resisten al abandono de soberanía, ¿no? Este proyecto está basado en el abandono progresivo de soberanía en determinados aspectos, de manera progresiva y cuidadosa, no de golpe, y siempre dejando aislados o protegidos unos elementos esenciales que se consideran como intransferibles para las naciones, ¿no? Que puede ser pues una votación en relación pues al caso de una gran guerra o cuestiones ya de un calado que se considera que la propia nación tiene que decidir aun cuando esté integrada en la comunidad, ¿vale? Eso es importante. Una federación, una gran comunidad que gana en acción. Claro, lo que Schuman pensaba es que sumando estas características tan diferentes de cada una de las naciones se conseguía un conjunto muy fuerte, muy potente. Es decir, Europa así unida es un actor político relevante. O sea, va a ser una voz de peso en el mundo. Y además un mundo que va a necesitar esa voz, porque es un mundo que se ve abocado a los conflictos y a un desorden que va a necesitar una voz,
sostenida en las bases de la cultura europea que todos conocemos, de los derechos humanos, la democracia, una serie de elementos, pues bueno, civilizadores, podemos decir, sobre esta base. Esta obra colectiva iba a tener dos niveles de equilibrio: ciudadanía, sociedad por una parte, y representantes, estados, gobiernos, de la otra. La arquitectura comunitaria integra a la ciudadanía, las ciudadanías de las distintas naciones, a través del Parlamento Europeo, que entonces era Asamblea Europea, como una parte del conjunto con mucho peso. O sea, Schuman da a la ciudadanía un peso político que en este momento no tiene a nivel europeo, hasta el punto que concebía la Asamblea Europea, hoy Parlamento Europeo, como un centro de recopilación de las sensibilidades de los europeos, de las demandas, con consultas directas pues en determinados campos, según las necesidades, ¿no? No una democracia directa, tampoco no llega al grado de democracia directa, pero sí un órgano consultivo, operativo, en el que las sociedades pudieran interactuar con los gobiernos en la gestación de las políticas de Europa. De hecho, es curioso porque en las distintas encuestas, consultas, estadísticas a nivel europeo sobre valoración de las instituciones europeas, o bueno, el avance, retroceso en el proyecto de la Unión, hay una demanda, o sea, un elemento común de todas en los últimos años, desde que se empezaron a hacer, es la demanda constante de un aumento de una política a nivel europeo. Ahí se ve como una sintonía muy clara entre el pensamiento de las sociedades europeas y lo que era el proyecto inicial. O sea, la ciudadanía integrada en el nivel político a través de la Asamblea, y luego los estados y gobiernos también en equilibrio con la ciudadanía, ¿no? Hay un nivel supranacional de generación de políticas a través de la Comisión Europea que será asumido por los gobiernos, pero los gobiernos de los estados pasan a un segundo plano. No están fuera del proceso, pero no son el actor principal, ¿no? Ese es el cambio de... Bueno, un proyecto de integración que no es de fusión, porque no nos podemos... O sea, un español es distinto a un francés, es distinto a un italiano, es distinto... No es una fusión. Supranacionalidad basada en un principio de igualdad para todas las naciones europeas, igualdad de naciones soberanas, que respeta la libertad de las partes y permite aplicar acuerdos. O sea, que estés en el nivel de comunidad no significa que todo esté hecho, al contrario, es el campo de acción, el campo para operar, ¿no? Desarrollando una cooperación que él llamaba, lo acuñaba así, cooperación inteligente, que es la aportación para el beneficio de los demás, pero un beneficio del cual yo soy el primer receptor. Yo soy el primer receptor. Y extiende la solidaridad en un marco de bien común, que bueno, esto se vio luego en la ampliación a los países del este, y de la responsabilidad compartida. Algo que no aparece aquí en la presentación y que me parece interesante de cara a ustedes, la visión que tenía del mecanismo que se generaba a través de la comunidad como órgano de seguridad colectiva. O sea, la comunidad, si realmente se hubiera llegado a realizar como tal, era un conjunto de solidaridad, pero a la vez de seguridad, un mecanismo de seguridad para todos los implicados. Un nivel de integración a esos efectos pues hubiera repercutido en la seguridad de todos. De hecho, la pacificación de Europa es el primer elemento que nos lo confirma, ¿no? Que se eliminaron las guerras mundiales. Y el primer objetivo de Europa es la búsqueda de la paz y de soluciones pacíficas a los conflictos, lo cual no exime de la existencia de una Europa de la defensa y de una Europa que tuviera una comunidad consolidada en el área de la defensa. ¿Por qué? Porque Schuman era muy consciente, no era un pacifista buenista. El objetivo es la búsqueda de la paz, pero tenemos numerosos riesgos y amenazas que nos obligan a levantar un sistema de defensa común eficaz. Pero la comunidad es el elemento más fuerte dentro de esta visión de seguridad.
Y bueno, pues un ámbito, lo supranacional no niega lo nacional, sino que es un campo de extenso donde lo nacional se puede desarrollar, ¿no? O sea, al contrario, no es cerrarte o no es quitarte porque están los demás, sino que tú vas a tener un campo de acción muy amplio. O sea, vas a poder crecer como nación. Que eso es algo que ha habido veces que no se ha entendido, ¿no? O sea, lo supranacional es un campo de desarrollo del nacional. Bien hecho, bien hecho. Bueno, y yo creo que sobre estos otros aspectos, cuando decíamos entre estados y gobiernos, todos los estados y gobiernos integrados y con este nivel de supranacionalidad están insertos en un campo de relaciones de verdadera igualdad, donde unos no pesan más que otros, donde unos no ganan más que otros. Es una reforma de la democracia a nivel europeo, auténtica, por la integración de las sociedades y por el equilibrio de las naciones, el equilibrio de los representantes. Una visión muy revolucionaria, realmente, o sea, en la forma y en el fondo. Una frase que Schuman solía repetir es que compartir soberanía no es renunciar a ella, es la mejor forma de protegerla. Y bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí, ¿vale? O sea, son muchas ideas, cada concepto es muy profundo, pero creo que podemos quedarnos aquí. Y con todo, más si las dudas que tuvieran en la sesión anterior quieren abrir un turno de participación o de aportación o alguna pregunta, y si no seguimos un ratito más. A mí me parece interesante el concepto que ha introducido sobre la defensa, que parece como una asignatura pendiente, ¿no? dentro de Europa. También con el foco, pues me aventuro a decir que la presencia de Estados Unidos en Europa en el ámbito comercial era difícil porque es un competidor, pero sin embargo el ámbito de la defensa le ha permitido ser protagonista de Europa en los conflictos debido a la falta de eficacia de una defensa común europea. Quizá ahora yo creo que estemos en un momento interesante de oportunidades, de nuevos retos, pero de oportunidades también para desarrollar ciertos ámbitos como es este. No sé qué idea tienes sobre O sea, me parece muy, muy oportuna la aportación. Es verdad que la idea de una comunidad de defensa está en el origen, ¿no? O sea, en el 54 un proyecto que estaba en marcha pues cae porque se vota en el Parlamento francés y gana el no. Entonces todo el proceso que se iba a haber iniciado, pues como Francia era uno de los principales impulsores, pues cae, ¿no? Schuman habló de una pérdida de oportunidad. Él decía que no se había divulgado suficientemente, no se había explicado la naturaleza quizá de esta comunidad europea de la defensa, con rigor y con la suficiente energía quizá para que los diputados nacionales lo hubieran entendido y hubieran puesto en marcha este ámbito comunitario que es de una necesidad evidente. Dicho eso, se ha ido avanzando pues más lentamente, es verdad. Respecto a la relación con Estados Unidos fue un gran impulsor del nacimiento de las comunidades europeas. ¿Por qué? Porque era de interés de todos que Europa lograra cierta estabilidad, ¿no? Y que empezara un proceso de reconstrucción, ya no solo físico, sino económico, ¿no? Político, importante. La presencia de Estados Unidos, pues evidentemente, cuando hablamos del carácter, Europa muchas veces adolece de iniciativa, de acción, o sea, y Estados Unidos en ese sentido da cierto equilibrio. Pero es verdad que el proyecto europeo es un proyecto independiente, absolutamente independiente de la relación con Estados Unidos,
que precisan de una cooperación y de un estrechamiento de lazos a nivel internacional y geoestratégico considerable, por supuesto, pero no dependiente de, en ningún término. En el ámbito de la defensa, pues es evidente que la presencia de Estados Unidos en Europa pues ha habido momentos que ha sido necesaria. ¿Por qué? Pues porque no éramos capaces por nosotros mismos de poner fin a conflictos que estaban ahí, no éramos capaces de solucionar. Yo reivindico mucho lo que es la visión de una política exterior de seguridad y de defensa auténticamente europea, con una estrategia europea, ¿no? Acompañada de unos recursos. Estamos hablando que necesitamos prestar soluciones, pero para ello hay que implicar recursos. Se hablaba, ¿no?, de la decisión de 2014, ahora lo hemos tenido muy reciente con la reunión de la cumbre de la OTAN, ¿no?, de llegar a ese techo del 2% de inversión en defensa, bueno, no por capricho, sino porque las circunstancias que nos rodean pues nos obligan, vamos a decirlo de alguna manera. Y es verdad que Estados Unidos en este ámbito siempre ha estado muy comprometido, ¿no?, y comprometido con Europa, o sea que es de agradecer, pero es cierto que la reivindicación que ahora se hace de que, bueno, de que Europa tiene también que responder, pues bueno, tiene cierta lógica, ¿no? O sea, que también nosotros tenemos que, bueno, pues que ser soberanos también en ese sentido, de aportar y de, bueno, pues de cooperar en la defensa de la seguridad, ya no solo europea, sino, bueno, pues en el marco de la alianza que estamos integrados. No sé si respondo. Cooperación y colaboración, pero es verdad que Europa tiene que materializar esa Europa de la defensa como marco propio, o sea, como ámbito propio. Si me permite, solo un apunte más para no polarizar. Es que es muy necesario porque los intereses de Europa dentro de la alianza no son los mismos que los de Estados Unidos. Por ejemplo, la relación necesaria de vecindad con Rusia, en la perspectiva que puede tener Estados Unidos es muy diferente a la que tiene Europa. Entonces es necesario avanzar en ese ámbito, pero también en el de las relaciones de Europa como supernación con otras naciones, no siempre con la misma exacta perspectiva que puede tener Estados Unidos. Entonces yo creo que es necesario avanzar en una política europea común, clarísimamente. Clarísimamente, y respecto a los países del norte de África, respecto al Oriente Medio, no por la cercanía, ¿no?, de, bueno, pues la situación de vecindad, pero también la proximidad de los problemas, ¿no? Por muchos elementos, no es que sea necesario, es que es imprescindible, es que desde el primer momento. Colaboración, por supuesto, pero además una política propia. Sí. Cuando se cayó la Constitución por falta de voto europea, la Constitución fallida que quedó aquí, volvimos se perdió una herramienta que podía haber sido, pero no impide que, por ejemplo, los tratados actuales haya cooperaciones reforzadas sobre política exterior, ¿no? Es una cuestión política de unanimidad, más o menos dentro de los referentes de los países más proclives a la integración. Nadie impediría, porque yo creo que hay consenso en que es necesario tener una política común de defensa y integrar en cierta manera la política exterior incluso. Yo creo que en eso hay consenso en ciertos países, a lo mejor Gran Bretaña, ¿no? Pero ahora que se marcha, pues puede ser enemigo que huye puente de plata, en cierta manera. Sí, señor. Es muy fuerte lo que he dicho, ¿no? Hombre, o sea, en el mundo que vivimos, cuanta más y mejor colaboración y cooperación, siempre es más positivo, ¿no? Pero bueno, pues aquí están las decisiones de cada nación que, bueno, pues acogiéndose a una fórmula que estaba vigente, ¿no?, en el tratado, pues se ha llegado a este punto porque ese artículo lo ha hecho posible. Respecto a la votación de la Constitución, cuando se preguntaba sobre cómo formalizar y cerrar el proyecto, porque había mucha inquietud, ¿no? O sea, las prisas, todos tenemos siempre prisa por cerrar, ¿no? O sea, bueno, esto ya lo maquetamos en un texto sólido y ya tenemos Europa. Y se me decía, no, al contrario, o sea, esto es un proceso largo, o sea,
cuyo recorrido empezamos y no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. No lo sabemos. En ese sentido, que es un desarrollo progresivo y sostenido, no podemos marcarnos un horizonte de, en este momento, una constitución que es un sistema normativo, ¿no?, que pueda ser acogido, transpuesto a todas las naciones. No. O sea, Schuman no era favorable a la elaboración de una constitución europea. ¿Por qué? Porque le parecía un marco rígido para la construcción. Prefería la integración progresiva, el abandono progresivo de soberanía, siempre probado. O sea, estamos viendo las dificultades que entraña, y solamente sobre esa consolidación de objetivos cumplidos y de, bueno, pues de cooperación, confianza, cooperación incipiente, cooperación permanente, principio de integración, ¿no?, esta progresividad, solamente en esta línea íbamos a llegar, pues, a una consolidación del proyecto de unidad, pero con un largo recorrido. Entonces, bueno, o sea, su visión sobre la Constitución, pues al final también acertó, porque consideraba que, bueno, que el proyecto tenía que estar muy maduro. O sea, no me parecía que fuera la mejor forma de hacer Europa, ¿no? O sea, yo la verdad es que año a año que vas contando, a mis ojos se agranda la figura de Schuman, ¿no? Te vas enamorando poco a poco, y yo no sé, la mayoría de los aquí presentes habréis leído, conocéis algo, pero para mí, cuando explicas la figura de Schuman, cada vez le descubro nuevas cosas, me se agranda esa figura tan inmensa de esta persona. En los años 40 ya detectó los problemas de hoy. En los años 40 ya dijo, Europa será así, así, así. O sea, fue uno de los grandes estadistas, uno de los grandes hombres que dio el pensamiento europeo en el siglo XX. Y hasta ahora en el siglo XXI no ha conseguido nadie superarle. Ojalá que lo consiguiéramos, que hubiera un más grande que Schuman. A mí me parece que cuando hablamos, el gran problema que tiene Europa es el problema del ciudadano. Me explico. Esto no se cuenta en las escuelas. No se crea una cultura de ciudadanía europea, de pertenencia, sin dejar de ser español, francés, alemán, italiano, sin dejar de serlo, siguiendo esta filosofía, pero no se cuenta. Cuando tú hablas y encuestas al público, la gente dice, bueno, esos son los eurofuncionarios, eso es para elegidos, eso es para tecnócratas, esos son los que están allí, que además cobran muchísimo dinero por no hacer nada y tal. Es todo siempre con un deje negativo. Y quizás el problema que tiene Europa es que también debe de invertir en los ciudadanos desde los colegios, crear esa cultura de ciudadanía para que desde pequeño entendiéramos con esta filosofía, poco a poco, con esa versión de no es una constitución, es un tema de dejación de funciones en favor de un órgano mayoritario, pero por convencimiento. Por convencimiento, ¿no? Que esa es la gran estrategia que tiene. Es decir, España no podríamos estar donde estamos a estas alturas. Si tú tiras la raya, te das cuenta que para nosotros ha sido grande, muy grande y un gran éxito nuestra incorporación, ¿no? Y el que no lo vea así, tenemos países ahora que se incorporan nuevos, que han salido de la Europa Central, no lo llamo Europa del Este, de la Europa Central. El otro día el consejero de Hungría decía Europa Central, no somos Europa del Este, con razón además. Y yo les animo a compartir todo lo que van a poder disfrutar, todo lo que van a poder tener, que a nosotros ya se nos ha olvidado. Nos hemos olvidado de cómo estábamos en los años 80, cómo estamos ahora, ¿no? Ahora nos parece todo que, bueno, que hemos nacido así, porque en gran parte hemos nacido ya con esto, ¿no? En los años 60 y 70 esto no era así, ¿no? Entonces, simplemente para no... A mí me parece que sería necesario en la cultura del ciudadano desde el colegio, contar cuál es el proyecto de la ciudadanía europea que nadie llega, ni siquiera en las universidades, cuando la gente se licencia, sabe muy bien qué es esto Europa. Lo deja en manos de esos funcionarios y eso está. No sé si la experiencia tuya... Sí, totalmente de acuerdo. Hay una cuestión que lo hemos abordado, que hablábamos, Europa, ¿para qué? ¿Para quién? Ese para quién, que, bueno, hemos hablado de la integración de la sociedad, ¿no?, de las sociedades, pero ese para quién tiene un para quién, o sea, tiene un receptor
nítido Schuman, que son los jóvenes. O sea, todo esto es para las próximas generaciones. O sea, esta cultura de paz, esta cultura de unidad, esta cultura del valor de la libertad, que es la elección personal, la elección de las naciones en favor del bien de los demás y del bien propio, esa lectura de la libertad, de la acogida, de la solidaridad más allá de uno mismo, que la integración de los países de la Europa Central se ha visto con tanta nitidez, ¿no? O sea, para ellos es para quienes estamos trabajando de esta manera. Y en para ellos, inmediatamente ideó la figura del contacto europeo. Él hablaba de los contactos europeos. Las becas de Erasmus vienen de la visión que tenía de contacto entre las naciones, pero no solamente a nivel de alumnos que pudieran conocerse entre ellos, conocer la riqueza y las diferencias entre las distintas naciones, a nivel de alumnos, a nivel de profesores, a nivel de técnicos, a nivel de administrativos, cultural, de pintores, escritores. Tenía un concepto de comunidad cultural en ese sentido muy amplio, incluso a nivel religioso, ¿no? Decía, es que el este y el oeste tienen que abrazarse de nuevo, ¿no? O sea, esto va a fortalecer nuestra unidad, ¿no? Es un bien poder compartir la riqueza de cada uno también en este campo. Claro, eso no se ha llegado a realizar de esa manera. Y en todos los ámbitos de especialización profesional. Él creía que ese intercambio de conocimiento también en lo tecnológico, o sea, iba a hacer de Europa una potencia. Bueno, no hemos tratado ese campo, pero también hablo de ello. Y hablo de una cultura europea, o sea, efectivamente desde los niveles más inferiores, ¿no? En los colegios, pero conociendo la historia, o sea, a través de conocer la historia, lo que han sido las guerras, lo que han sido todo este proceso, ¿no? Que lo ha generado. Alertaba que si no construíamos esta comunidad cultural, había un riesgo, decía, o sea, hacer o no hacer Europa tiene un riesgo, o sea, es una apuesta y es una oportunidad única. Ahora, si no la hacemos, tenemos un riesgo y hay que tenerlo en cuenta, y es que vamos a volver a los ismos, vamos a volver a la ideología, vamos a volver al radicalismo, vamos a volver a la xenofobia, vamos a volver al nacionalismo, con un elemento añadido, y tampoco que quiera que los desafíos, los retos, y sobre todo en el ámbito de la seguridad, que ya lo indicó, van a ser mayores y vamos a ser más débiles para afrontarlo. Entonces no es una cuestión opcional el hacer o no hacer Europa, sino que es nuestra supervivencia va en ello. Y eso está escrito, eso está escrito. Sí, pero yo creo que lo tenía claro que había que hacerla poco a poco. Y claro, en la exposición de motivos que has hecho de por qué, por ejemplo, ha sido operativa la ONU, dices que la unanimidad y el veto es el problema, es que no hay manera de ser operativa así. Claro. Por eso la importancia que decía yo de las cooperaciones reforzadas, Claro, para poder avanzar. que la cooperación si hay países que están tirando para atrás de la cuerda, aprovechándose y negociando constantemente para atrás, pues vamos a avanzar. Claro, un grupillo de líderes y ya que el que sigan sumando los que quieran. Es un mecanismo comunitario. O sea, Claro. A ver, en la política Lo que europea quiero no destacar todo es de nuestra la posición de utilidad de esa Estado. herramienta para avanzar, Claro. por ejemplo, en la política, y más si ahora mismo ya los que dicen que no tiene política exterior sin intereses exteriores, que son los británicos, pues ya, por eso es muy difícil hacer piña. Yo creo que sin ello vamos a estar seguramente con más posibilidades de poder avanzar el resto, creo, es una visión política individual, por supuesto. Y luego hablaba de la importancia de la identidad. O sea, no es una Europa fría, es una Europa de auténtica identidad que Europa tiene que buscar en sus fundamentos y en sus valores más profundos, filosóficos, antropológicos, culturales, ¿no? Desde Europa, no sé, la civilización latina grecorromana, ¿no? Luego el cristianismo, ¿no? O sea, hay una serie, un cúmulo de valores que han consolidado pues esta civilización en los términos que la conocemos, de respeto de derechos humanos, de democracia entendida como un sistema respetuoso, equilibrado, ¿no? Participativo, una serie de cuestiones que que era necesario poner sobre la mesa, cuidarlas y alimentarse de ello, o sea, no hacer una construcción al margen, ¿no? O obviando, ¿no? O sea, eso era una parte importante, como la savia del proyecto, la identidad europea, redescubrir la identidad y seguir construyendo la identidad europea. O sea, es decir, es un proyecto de futuro, no es de pasado. O sea, hay que seguir aportando y seguir avanzando en la construcción de esta identidad.
que solamente se iba a consolidar en este contacto, esta interacción continua, ¿no? A efectos eso. Bueno, hemos hablado de seguridad, pero también de inteligencia, ¿no? O sea, Muy bien, ¿más preguntas para la doctora? General. ¿Cómo se visualiza Turquía? preguntaron sobre Turquía en una ocasión, en una rueda de prensa. Y Schuman veía a Turquía como un vecino con el que entablar una relación de cooperación y un marco de asociación, de amistad, como en la política de vecindad europea, pero entendía que no podía formar parte de la comunidad europea, porque geográficamente, culturalmente, no es Europa, históricamente no es Europa. Lo respondió así, con esa claridad. Colaboración, cooperación, marco de asociación, política de vecindad, relaciones comerciales, culturales, o sea, lazos estrechos, pero no integración. Qué pena que no lo tengamos ahora a mano. Madre mía. Esa fue su respuesta. Tiene la radiografía actual. Y también le preguntaron sobre Rusia. Preguntaron, ¿y Rusia? Bueno, en aquel momento, Sí. Unión Soviética, dijo Rusia. Rusia es Europa. Rusia es Europa. Ahí cada uno que... ¿no? O sea, históricamente, culturalmente, Rusia es Europa. En esta visión tan amplia, ¿no? No es el este, o sea, es Europa. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Dejamos descansar ya a la doctora. Pues, querida María Ángeles, que muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Es un placer escucharte y bueno, pues, en este día final de curso llevarnos esta última reflexión de un personaje de esta envergadura como Schuman a través tuyo. Pues es muy importante. Estoy encantada y... en esta última sesión. Es decir, que mucho esfuerzo y tesón en el trabajo. Muchas gracias. Matrícula. Hacemos un pequeño descanso.